4 normas para garantizar la seguridad de los alimentos que preparemos. Para prevenir toxinfecciones alimentarias, es importante respetar unas normas de higiene durante la preparación y la conservación de las comidas que ayudan a garantizar la seguridad de los alimentos que comemos. Las toxinfecciones son enfermedades que se manifiestan sobre todo con síntomas digestivos, como los vómitos y las diarreas, y que se producen cuando una persona consume un alimento contaminado por bacterias, como por ejemplo la salmonela. Está perfectamente establecida la relación entre determinadas prácticas incorrectas y estas enfermedades. Respetar las 4 normas básicas de higiene, o sea, limpiar, separar, cocer y enfriar, ayuda a evitar las toxinfecciones alimentarias. Es importante que recuerdes que en tu casa solo tú puedes evitarlo. Capítulo 1. Limpiar. En nuestra propia casa pueden haber importantes focos de bacterias peligrosas que pueden provocarnos enfermedades de transmisión alimentaria. En los animales, en la basura e incluso nosotros mismos podemos dispersar bacterias y contaminar los alimentos con un simple estornudo. Antes de manipular cualquier alimento, no os olvidéis de lavaros bien las manos con agua y jabón. Así evitaréis que las bacterias puedan pasar a los alimentos. Limpiad bien las superficies y los utensilios de cocina antes de utilizarlo, especialmente después de manipular alimentos crudos como la carne, el pescado, los huevos, el pollo, etc. Las frutas y demás alimentos que no necesitan conservarse en el frigorífico corren el peligro de ser contaminados por insectos y animales domésticos. Tenemos que protegerlos igualmente. Las frutas y hortalizas provienen del campo. Allí están en contacto directo con la naturaleza, lluvia, tierra, insectos. A pesar de haber pasado los controles de higiene pertinentes, tenemos que tener cuidado y lavarlas bien, sobre todo si las ingerimos crudas, como en el caso de las zanahorias, ensaladas, los tomates y pepinos. Recuerda, antes de manipular cualquier alimento, lávate bien las manos, así como los utensilios de cocina que vas a utilizar. Y no olvides proteger debidamente todos los alimentos. Capítulo 2. Separar. Los alimentos crudos pueden tener bacterias susceptibles de contaminar los alimentos cocinados. Por este motivo, es importante utilizar diferentes utensilios de cocina o bien limpiarlos debidamente antes de volverlos a utilizar. Dentro de la nevera, conservad los alimentos crudos y los cocinados en espacios separados y en recipientes para evitar la contaminación entre ellos. Y no os olvidéis de protegerlos herméticamente. La cáscara de huevo puede contener bacterias. Por eso, una vez en la nevera, deben separarse correctamente del resto de alimentos. Recuerda,
Separa correctamente los alimentos al guardarlos en la nevera. Capítulo 3. Cocer. Las bacterias pueden encontrarse en la carne cruda. Por eso, al preparar cualquier asado, ternera o pollo, es importante que la carne esté bien cocida para asegurarnos que el interior de la pieza esté, como mínimo, a 75 grados. Aseguraos también que los jugos sean claros y no rosados. Como hemos dicho antes, los huevos pueden contener bacterias en la cáscara. Al preparar una tortilla, se debe cuajar bien el huevo y de este modo evitaréis riesgos de infecciones. Los alimentos deben cocerse el tiempo suficiente, en especial la carne, el pollo, los huevos y el pescado. Recuerda, asegúrate de cocer bien los alimentos para que en su interior se llegue a los 75 grados. Capítulo 4. Enfriar. Preparad las comidas con la mínima antelación posible antes de servirlas, y cuando esto no sea posible, conservadlas en la nevera. Observad atentamente la pantalla de la izquierda. Algunas bacterias se multiplican muy deprisa cuando la comida se conserva a temperatura ambiente. En cambio, en la pantalla de la derecha, los alimentos se conservan perfectamente en el interior del frigorífico. Por debajo de los 5 grados y por encima de los 65, el crecimiento de las bacterias se retrasa o se detiene. Para descongelar los alimentos debéis hacerlo en el frigorífico o en el microondas. Observad la pantalla de la izquierda. Si dejamos la comida a temperatura ambiente durante un largo periodo, las bacterias se multiplicarán rápidamente. En la pantalla de la derecha, el alimento se descongela en la nevera sin riesgo de contaminarse. También podemos descongelarlo en el microondas justo antes de cocinarlo. Recuerda, no dejes que los alimentos se descongelen a temperatura ambiente. Usa la nevera o el microondas para descongelarlos. En tu casa, solo tú puedes evitarlo.